flexión, como pueden ver en la imagen. El segundo músculo es el músculo flexor radial del carpo, que también lo pueden encontrar en alguna bibliografía como el palmar mayor. Este músculo tiene una forma que es fusiforme, nace del tendón del epicóndilo medial y termina en la aponeurosis palmar. Está irrigado por una rama del tronco de las arterias recurrentes cubitales. Y más abajo pudiera ser también por ramos de arteria radial. También está inervado por el nervio mediano y su acción es la flexión sobre el antebrazo y la tensión de la aponeurosis palmar. El otro músculo es el músculo palmar largo, que es este que ven aquí. Este músculo es inconstante, o sea que puede estar o no estar. Nace también en el epicóndilo medial y se continúa entonces como, digamos, como un tendón que termina en la aponeurosis palmar. Está vascularizado por arteria recurrente cubital anterior y se inerva por el mediano, también a nivel de C6. Va a producir flexión del antebrazo y la tensión de la aponeurosis palmar. Sí, Antonella. Profe, ¿qué se debe que ese músculo esté o no esté? ¿Por qué varía? Porque eso depende también de condiciones genéticas. O sea, todas las personas no tienen, digamos que hay órganos que son esenciales, pero otros pueden ser, digamos que inconstantes o tener variaciones anatómicas. Ok, ¿y eso hace algún cambio en el funcionamiento normal de la vida cotidiana? ¿Tenerlo, no? No, incluso como ves, puede ser que uno se esté irrigado por unas arterias, otro puede ser que por otras arterias, ¿ya? Eso es como muy, depende de la individualidad y del desarrollo, digamos, del embrión, ¿ya? Ah, ok, Pero vale, gracias. está determinado genéticamente. Entonces, por último, tenemos el flexor cubital del carpo, que sería este que vemos aquí. Parece que están entrando. Flexor cubital del carpo, que como ven es el más medial de este grupo o de este plano, es ancho y grueso. Va a presentar dos cabezas también, humeral y cubital, y termina en un tendón sobre hueso pisiforme que se prolonga hacia el gancho y hueso ganchoso. Va a estar vascularizado por ramas procedentes de la arteria posterior de la recurrente cubital y pequeñas colaterales de la arteria cubital por debajo. Su inervación es por el nervio cubital desde C8 a T1 y produce flexión, fundamentalmente flexión de la mano sobre el antebrazo. Entonces, vamos a pasar a lo que sería ya vimos el compartimiento anterior, el primer plano. Vamos a ver los del segundo plano muscular. Este plano va a estar solamente formado por el músculo flexor superficial de los dedos, ¿ya? Que como ven, este músculo tiene dos cabezas, una húmero-cubital y la otra una cabeza radial, que específicamente va a formar unos fascículos musculares a los que van a seguir 4 tendones. Luego va a penetrar en el conducto del carpo, cubriendo entonces los tendones del músculo flexor profundo de los dedos. ¿Ya?
Entonces, la vascularización es proveniente de arteria cubital y radial. Y va a tener entonces ahí varios niveles. Va a estar inervado por el nervio mediano desde C7, C8 y T1. Y su acción es la flexión de la falange media sobre la proximal, sobre todo. Entonces, el tercer plano muscular va a estar formado por el músculo flexor profundo de los dedos y el músculo flexor largo del pulgar. En cuanto al músculo flexor profundo de los dedos, que es este, que podemos ver aquí. Espérense que voy a entrar a otras personas. El flexor profundo de los dedos nace de la cara anterior y medial del cúbito de la membrana interósea y en la parte medial de la cara anterior del radio. Fíjense que tiene, ¿ya? De la forma en que nace. Entonces se continúa entonces con 4 tendones que penetran en el conducto carpiano para alcanzar la cara anterior de la base de la falange distal, segundo, tercer, cuarto y quinto dedo. ¿Ya? Por eso se llama flexor profundo de los dedos. La vascularización va a estar dada por ramas de la arteria interósea anterior y de la cubital. La inervación tiene una inervación que sería compartida por el nervio mediano y también por el nervio cubital. Produce flexión distal sobre la falange media. Y el otro músculo, entonces, de este tercer plano muscular, estaría entonces el flexor largo del dedo pulgar. Este músculo, que sería este, se extiende desde el radio hasta la cara palmar del pulgar y ocupa la parte más lateral de los dos músculos que se encuentran en este plano. Se irriga por la arteria radial y inervado por el nervio mediano y algunos ramos del nervio interóseo anterior. Su función es la flexión de la falange distal del dedo pulgar. Y por último tenemos entonces el cuarto plano, que ese cuarto plano va a estar, el músculo que está aquí a este nivel será el músculo pronador cuadrado, que como dice su nombre, mírenlo aquí, el nombre lo dice, que es un músculo que está aplanado y tiene una forma cuadrilátera, va desde el borde anterior y la cara anterior del cúbito y se dirige entonces hacia el borde anterior y cara anterior del radio. Va a estar vascularizado por la arteria interósea anterior y va a estar inervado por el nervio mediano a nivel de C8. Como dice también el nombre, es un músculo que su función es la pronación. Aquí les dejo entonces un resumen por planos. A este resumen, como lo saqué del PRO, siempre, no sé por qué, le falta la vascularización. Que la vascularización la pueden encontrar en la Latallet. Aunque en la Latallet esos músculos los organiza en vez de así por plano, también le dan una organización por funciones. Entonces, como que no están igualmente organizados en los dos libros. Y lo otro es que donde vi también muy resumido, que lo pueden revisar con irrigación y inervación, es en el Grace, en anatomía de Grace, que ahí pueden ver específicamente todo resumido con inervación e irrigación. Entonces, el compartimiento posterior del antebrazo, entonces, está delimitado por el cúbito y la fascia antebraquial y la membrana interósea
e incluye una porción lateral relacionada con el radio. Presenta la porción posterior, una porción superficial y otra profunda. En la región lateral, digamos que esta porción del compartimiento posterior va a estar ubicada en dirección lateral al esqueleto del antebrazo y va a tener 4 músculos. Aquí está el músculo supinador, que es el otro que veíamos acá arriba, que ese músculo supinador está situado profundo en la región lateral y superior del antebrazo. Se origina por un tendón en el epicóndilo lateral y termina en la cara anterior del radio. La vascularización va a estar dada por el circuito periarterial lateral del codo, arterias recurrentes radiales y también por la arteria interósea posterior. La inervación, ramo profundo del nervio radial a nivel de C6, y su acción fundamental es la supinación, como dice el nombre, que es músculo supinador. El otro músculo que tenemos aquí es el músculo extensor radial corto del carpo o segundo radial externo, que sería este. Se extiende desde el húmero hasta el tercer metacarpiano. Está vascularizado por la arteria recurrente radial y el círculo arterial del codo, aunque también por ramas de la arteria interósea posterior. Inervado por el nervio radial a nivel de C7, fundamentalmente. El otro músculo a este nivel es el músculo extensor radial largo del carpo, que no sé si que es el segundo de derecha a izquierda, que se extiende ahora desde el húmero hasta el segundo metacarpiano. Y su inervación van a ser, su inervación y función igual que el que les expliqué anteriormente. O sea, que por el nervio radial y produce extensión de la mano sobre el antebrazo. El otro músculo que encontramos aquí es el músculo brachioradial, que es el supinador largo, que es este, que es el músculo de este compartimiento, tiene una posición más superficial. Y la inserción es superiormente al borde al lateral del húmero y termina insertándose en el apófisis espiloide del radio, vascularizado por ramas de la arteria recurrente radial en la porción, digamos que más superior, y en la porción más inferior o hacia abajo por la arteria radial. Está a cargo su inervación del nervio radial a nivel de C6 y produce flexión del antebrazo sobre el brazo. El otro músculo en la región, pero ya posterior, a nivel superficial, es el músculo ancóneo que les había comentado, anteriormente, que también espérense que voy a aceptar, listo, que en el Datajet lo mencionan, verán que viene en varios capítulos, viene como que repetido en lo que es brazo y antebrazo, y como ven es un pequeño músculo. Este músculo lo que tiene es una forma de triángulo que se origina en el epicóndilo lateral y se va a insertar en la cara posterior del cúbito. Como está en esta zona, él... el que está jugando parchís. Como está en esta zona digamos, del codo, se va
a irrigar por el círculo arterial posterior del codo, la inervación por el nervio radial, y lo que produce es extensión del antebrazo sobre el brazo. El otro músculo a ese nivel es el músculo extensor cubital del carpo, que es ese. Tiene dos cabezas, una cabeza humeral y una cubital, y termina a nivel de un retináculo que llega a la base del quinto metacarpiano. Se encuentra inervado por el nervio radial y lo que hace es extender la mano sobre el antebrazo, aunque también tiene una función de abducción. Otro músculo es el extensor del dedo meñique, ese que vemos aquí. Fíjense que se extiende el tendón que forma hasta el dedo meñique. Tiene una forma delgada y fusiforme, nace de esta masa común de los músculos epicondilios y termina en la falange del dedo meñique. Se va a encontrar inervado por el nervio radial y la función es la extensión de los dedos y abducción del quinto dedo, que es el dedo meñique. El otro músculo es el músculo extensor de los dedos, que es un poquito más que se inserta, tiene una inserción o un origen proximal en la cara posterior del epicóndilo lateral y va a tener cuatro fascículos que se continúan por medio de 4 tendones. Cada tendón a su vez en los últimos 4 dedos por el nervio radial, y lo que produce es extensión de la falange proximal medidistal sobre el metacarpo y sobre el antebrazo. Fíjense. Sigan los tendones, como les muestro aquí cuando se lo amplío, que tiene tendones hacia los 4, o sea, 2, 3, 4 y 5. Ahora, en la porción posterior profunda tenemos el músculo extensor del dedo índice. Este músculo es delgado y fusiforme. Miren aquí, se lo estoy poniendo. Llega el tendón hasta el dedo índice. O sea, desde el cúbito, aquí, hasta el dedo índice. Por eso se llama extensor del dedo índice. Está inervado por el nervio radial y, como dice el nombre, lo que produce es extensión de ese mismo dedo. Este es el músculo extensor largo del dedo pulgar. Mírenlo aquí. Fíjense que está el extensor largo y el extensor corto. Que va a tener, si lo pueden ver aquí, se origina a nivel del cúbito y se dirige o termina en la falange distal del dedo pulgar. Va a estar inervado por el nervio radial y, como dice su nombre, produce extensión en la falange distal de este dedo. El extensor corto del dedo pulgar, que igualmente la misma se origina en el cúbito y termina en la falange distal de este dedo, irrigado también por el radial, y produce extensión de la falange distal. Está además el músculo el aductor largo del dedo pulgar,
que si lo ven aquí a este nivel, se fija en el radio a nivel de lo que sería ya la membrana interósea y termina entonces en la falange proximal del pulgar, también inervado por el radial, y produce, como dice el nombre, extensión de la falange proximal del pulgar y también es abductor del pulgar. Entonces, ahí no sé cómo a ustedes se los hayan propuesto en el taller, no sé cómo, pero o cómo se los hayan organizado. Yo en lo que les preparé, preferí hacerlo por el Pro, porque si vienen como más organizados, lo que el Pro no trae como les dije, la vascularización. Incluso el taller de todos no trae tampoco la vascularización o la irrigación. Entonces, listo, quedo pendiente de ustedes por el grupo. Eso era todo y feliz tarde. Muchas gracias por conectarse hasta ahora. Gracias, profe. Gracias.